Placer poder saludarlo en este momento. ¿Cómo le va? Asambleísta, acá lo saluda Darío Misraji. Qué gusto, a las órdenes. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa para usted personalmente la responsabilidad que le va a caber junto a la asambleísta Veloz justamente en este proceso? ¿Y qué significa para el país estar ante un juicio político al presidente de la República? Bueno, lo primero es una altísima responsabilidad que realmente y en lo personal no lo busqué, pero que me ha sido conferida por las bancadas de la Asamblea Nacional y también incluso por los proponentes del juicio político, de los cuales solo la asambleísta Veloz va a ser también interpelante. Yo no he estado como proponente de este juicio en la etapa previa, pero sin duda la más alta responsabilidad es llevar a cabo la acusación en el pleno de la Asamblea, lo cual se dará el día de mañana, y entiendo también que con la presencia del presidente, que ha aceptado democráticamente ir a defenderse, lo cual saludo y destaco desde este momento. Sin duda, como le digo, es una alta responsabilidad dentro de un proceso que no nace del antojo de la Asamblea, sino que además tiene una admisión previa de la Corte Constitucional, que ha ponderado dos principios para que el juicio proceda, que es primero el de la estabilidad política y también el de la responsabilidad de los servidores públicos. Y precisamente eso es lo que hará la Asamblea el día de mañana: verificar la responsabilidad de un servidor público en un caso muy sonado que se dio y se hizo a conocer por la prensa libre hace algunos meses. ¿Qué nos puede anticipar de qué es lo que van a plantear en su rol de interpelantes, de lo que puedan contar, por lo menos de cómo piensan organizar la presentación del caso? Bueno, tenemos 2 horas los interpelantes para dividirnos el tiempo y los puntos a tratar. Yo me voy a concentrar especialmente en el carácter político, en el antecedente del juicio político y por supuesto en la decisión democrática dentro de una democracia republicana para que la Asamblea tome la decisión que sea. Evidentemente este es un juicio político que tiene también su fundamento jurídico y sus connotaciones jurídicas, y también habrá que todo eso presentar al Pleno, que además, me atrevo a decir, será sin duda la sesión más seguida por los ciudadanos a través de los medios de comunicación desde el regreso a la democracia en el Ecuador. En tal virtud, como le digo, estamos atentos a ver qué pasa el día de mañana. Ahora, usted planteaba, ¿no? Bueno, yo tendré a mi cargo la cuestión más política. Ahora, ¿esto se trata de fundamentar por qué Lasso es responsable específicamente en este caso de peculado por lo cual se lo está acusando, o va a implicar también hablar de lo que pueden llegar a considerar que es la responsabilidad política de Lasso en la crisis general que vive el país? El único fundamento para un juicio político es la responsabilidad política. Un juicio penal se lleva a cabo no en la Asamblea Nacional, se lleva a cabo en la justicia. En tal virtud, lo que se tiene que, de alguna manera, dilucidar el día de mañana, que ha sido parte de lo que ha sucedido todas estas semanas, es demostrar una responsabilidad política. Esto es similar a lo que existe, por ejemplo, en el impeachment en la democracia norteamericana. Recordemos que Trump tuvo y sorteó con éxito 2 intentos de impeachment. Es exactamente lo mismo. La figura del juicio político evalúa la responsabilidad de los servidores políticos y, por supuesto, hay una serie de connotaciones que cualquier legislador convertido en juzgador político, porque eso es un juicio político, puede tomar, y ahí habrá, dentro de la subjetividad de cada uno, la consideración sobre el caso, sin duda, pero sobre todo también por la situación política tan dramática y el abandono del gobierno en todo sentido a los ciudadanos. No podemos separar lo uno del otro. Y como le digo, un juicio político, además, en el Ecuador y por mandato constitucional, no necesita ni siquiera un antecedente penal o judicial. Puede preceder incluso a una responsabilidad penal. En tal virtud, este es un juicio político. Se demostrará mañana la responsabilidad política y serán los legisladores los que tomen una decisión política respecto de lo que ya consideren. ¿Puede identificar algún punto de quiebre en lo que fue el gobierno de Lasso, algún momento a partir del cual dice, bueno, este gobierno empezó a naufragar y empezó a meterse en terreno complicado a partir de ahí, o cree que desde el comienzo las cosas estuvieron mal planteadas? A ver, desde el principio yo creo que el gobierno se equivocó seleccionando a sus aliados en la Asamblea Nacional. El precio lo ha pagado muy caro
Incluso el día de ayer hubo una elección con votos absolutamente inesperados en contra del gobierno, cuando el gobierno había planteado en días anteriores de que no iba a tener la oposición ni 70 votos para elegir a nadie. Yo creo que lo que se vive en el país realmente es dramático, es producto de la falta de palabra del gobierno, de la falta de respeto al plan de campaña que se comprometió con los ciudadanos y, por supuesto, a un evidente abandono que le tiene al país. Y por eso es importante que desde fuera se conozca esto: sin seguridad, sin salud, sin carreteras. Los ecuatorianos ya no pueden salir a tomarse un helado los domingos con su familia, porque en el mejor de los casos les roban la billetera y en el peor les van dando un balazo que les quita la vida. En tal virtud, creo que todo esto es producto de los errores del gobierno. El gobierno también llega a este juicio político con el 7% de credibilidad pública y con el 10% de popularidad nacional, es decir, muy malas cifras. La Asamblea no es que esté mejor, aunque está mejor que el presidente, pero es algo insólito realmente en democracia y por eso este juicio político, más allá de tener una connotación con la posible sucesión, si llega a tener éxito, del actual vicepresidente, porque aquí no estamos hablando de nada más que cumplir la Constitución, sin duda también se constituye en una válvula de escape político necesario del país para evitar que, sea cual sea el resultado, sea la calle y sea la movilización y la paralización violenta la que decide el destino político del país. Eso es lo que estamos intentando evitar los sectores institucionalistas y democráticos en la Asamblea Nacional, dándole una respuesta a los ecuatorianos que no sabemos qué destino pueda tener. En la medida en que crece la probabilidad de que se alcancen los 92 votos necesarios para destituir al presidente, también crece la probabilidad de que el presidente acuda a la muerte cruzada, disolviendo el Parlamento y evitando así la destitución. ¿Qué pensaría, qué creería si el presidente tomara esa decisión? Un eventual decreto de muerte cruzada, ilegal, inconstitucional, porque está arreglada la muerte cruzada en la Constitución ecuatoriana y la existencia de un juicio político por corrupción no es una causal para firmar el decreto, sin duda sería desconocido ese decreto por la Asamblea Nacional y lo mismo yo creo por parte de la justicia, especialmente de la Corte Constitucional. Es algo insólito, es como que en los Estados Unidos el presidente Trump, que tiene una posibilidad en la Constitución norteamericana, hubiera disuelto al Congreso americano en el momento en el que inició un impeachment. Es decir, no se puede impedir que el presidente firme ese decreto, pero sí que ese decreto tenga los efectos esperados, porque lo que más nos preocupa a los sectores institucionalistas y democráticos de la Asamblea Nacional es que eso tenga quizás una repercusión terrible en las calles de no solo desconocer el decreto, desconocer cualquier figura de gobierno que pueda poner abajo la institucionalidad del país. Lo que se busca en el juicio político, si tiene éxito, es lo que establece la Constitución: la sucesión ordenada, institucional y constitucional del actual vicepresidente de la República. Ahora, me interesa profundizar sobre este punto, que es que dice que creería que habría que desconocer la muerte cruzada. ¿Por qué habría que desconocerla? Porque la verdad es que es una figura que no en cualquier país existe. En Argentina existe el juicio político y no existe la potestad de la muerte cruzada, que sí está presente en la Constitución ecuatoriana. ¿Por qué cree que en este caso no sería constitucional? Porque la muerte cruzada no es una carta blanca para firmar cualquier decreto. Está arreglada en la Constitución y solo hay 3 causales. Una de ellas requiere autorización previa de la Corte Constitucional, como es la rogación de funciones. Y 2 no requieren dictamen previo, pero sí pueden ser susceptibles de control posterior, que son la de una situación de conmoción social y política interna en el Ecuador, lo cual evidentemente no existe, y tampoco la causal de obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, lo que tampoco existe, y lo hemos demostrado jurídica y políticamente. Entonces, si no hay fundamento para una muerte cruzada, ¿en virtud de qué se va a firmar el decreto de muerte cruzada? Por eso le digo, no tiene causal, no hay razón constitucional para hacerlo, y si lo hacen, evidentemente hay también una norma constitucional que establece que no puede absolutamente nadie acatar lo que sea contrario a la Constitución. La Asamblea, sin duda, y fortalecida con la decisión del día de ayer, no acatará esa decisión y sin duda la llevará a los tribunales en el caso de firmarse. Pero entonces, ¿usted considera que un decreto de muerte cruzada sería equivalente a un autogolpe como el que hizo Castillo o había hecho antes Fujimori en Perú?
no me queda la menor duda. Lamentablemente, ojalá ese no sea el escenario del gobierno, porque todos vimos lo que sucedió con Pedro Castillo. El señor Castillo también firmó un documento y tenía una vía, si se puede decir así, en la Constitución para disolver el Parlamento. Pero al hacerlo de manera injustificada, inconstitucional y para evitar también, en su caso, una investigación por corrupción en el seno del Parlamento peruano, al final todos vimos lo que sucedió. Ojalá ese no sea el destino de este gobierno. Yo creo que todavía hay la salida institucional y constitucional que puede ser o la renuncia en el caso de que no se vean los votos o simplemente en el caso de que existan los votos, la sucesión vicepresidencial. Eso sí, nadie puede asegurar en este momento que existan los votos para la destitución del presidente. Yo soy muy cauto en ese escenario y por eso creo que incluso el gobierno, jugándose esa carta, puede hasta salir victorioso del juicio político. Todo es posible en este momento. Asambleísta, le hago una última pregunta. En el caso de que sí se consigan los votos para la destitución y que el presidente no apele a la muerte cruzada, asume el vicepresidente. Pero ¿con qué legitimidad queda? ¿Con qué poder político queda teniendo en cuenta la debilidad y la gravedad de la crisis que está viviendo hoy Ecuador? Evidentemente con los poderes y la legitimidad que le otorga la sucesión constitucional. Y si él cambia el rumbo de este gobierno, se abre a los sectores democráticos con un discurso de unidad, de composición de lo que este gobierno ha roto desde el inicio de su gobierno, estoy seguro que podría tener hasta mayoría en la Asamblea Nacional para cumplir las expectativas de los ecuatorianos en materia de seguridad, de economía, de futuro para los jóvenes. Nosotros no estamos cerrados en absoluto, si se presenta una nueva agenda de país pensando en el futuro, a respaldar todo lo que sea positivo, incluso sentándonos en la mesa, porque lo que sí ya no podemos hacer con este gobierno es evidentemente sentarnos en ninguna mesa, porque la palabra del gobierno no vale absolutamente nada. Si no nos explica cómo un gobierno con toda la disposición de los cargos y de la estructura del Estado no haya sido capaz de construir una mayoría legislativa. Esto es realmente insólito y es porque ya nadie cree en la palabra del gobierno. Así que, como le digo, si existiese una sucesión vicepresidencial ordenada, estoy seguro de que los sectores democráticos e institucionalistas de este país buscarían que haya la estabilidad necesaria para que se termine este periodo presidencial. Esteban Torres, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias, saludos a ustedes.